a conversar con Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Tema sensible, Carlos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir con los televidentes de esta primera emisión. Tema sensible de la carne, ¿no? Ustedes se han venido reuniendo, se han dado una serie de informaciones, en apariencia hay algunos acuerdos primarios, iniciales, pero la situación sigue siendo crítica, ¿no? Definitivamente. Sí, porque agradecemos la oportunidad, Televen, que siempre está tan atento con el tema, no solamente de los alimentos, sino también del sector primario. Por supuesto, a tu espacio y a tu atención. Ciertamente es un tema sensible, no hay buen pedagogo que pueda explicarle a una madre que tiene que enviar a sus hijos con un pedazo de pan, si lo tuviese, o un pedazo de plátano, que hoy se ha convertido prácticamente en el alimento de la gente que menos tiene capacidad adquisitiva, ¿no? Que tiene que enviarlo al colegio con eso o que simplemente tiene que dejarle de dar de comer. Cuando tú te enfrentas a la crudísima realidad que lamentablemente hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo, que en el momento en que baja la renta petrolera y no tenemos divisas y se destruye la capacidad de producción de un país y se impulsa por muchísimos métodos el tema de la inflación, inclusive exceso de liquidez y muchas otras cosas que incluso dependen de políticas gubernamentales e incluso hasta del mínimo respeto sobre las normas establecidas, bueno, tenemos un caldo de cultivo fabuloso para que esto esté sucediendo, ¿no? No se trata, ojalá fuese tan sencillo este tema de resolver como que el tema de la carne, que Fedenaga le ha dado la cara y se la seguirá dando al país, tratando de con responsabilidad realmente advertir qué es lo que ocurre. Pero la situación que vive Venezuela en materia agroalimentaria, de producción y sobre todo de nutrición y alimentos es muchísimo más severa de lo que todos nosotros nos podemos imaginar. Y te comento, Carlos, lo grave de toda esta situación es que ya terminamos el ciclo norte-invierno. El ciclo norte-invierno son los meses de mayo hasta octubre, donde se produce el 80% de los alimentos que se producen en Venezuela. Esos alimentos van a cubrir la demanda del año 2018 en buena parte. Bueno, el caso de las hortalizas y algunos otros que son cultivos que con se renuevan. limitaciones, me imagino, dado pues el nivel de producción que se redujo notablemente Por también. supuesto. Tenemos apenas algo más allá del 20% del maíz para la harina precocida. Pero si utilizamos el maíz para harina precocida, no tenemos maíz para los alimentos balanceados, que son los que producen los huevos, los pollos y los cerdos. No tenemos azúcar, no tenemos caña. Tenemos apenas el 21%, el 26% del arroz. Fedeagro lo ha repetido en innumerables oportunidades. Tenemos menos del 1% de la soya, que también produce el alimento balanceado. En fin, cuando tú no tienes los alimentos en los potreros, no los tienes en los almacenes, y no tienes los 9, 10 mil millones de dólares que le hacen falta a este país para poder cubrir la demanda de alimentos del año 2018, nosotros estamos en una situación muchísimo más compleja que un simple anuncio de que lamentablemente los carniceros no se han puesto de acuerdo con un sector o con otro. Sin duda que se necesita armonía para resolver ese tema, pero no es solamente el tema de la carne, donde hoy un kilogramo de mortadela cuesta igual que un kilogramo de carne, o una latica de diablitos pequeñita vale igual que medio kilogramo de carne. Es una distorsión absoluta del mercado. Ahora, súmale también, es un tema que he leído que has abordado en algunas entrevistas, el tema de la salud de los animales. Es decir, tú tienes que comprar vacunas, tú tienes que darle seguridad sanitaria y una serie de cosas que también están a un costo elevadísimo, no hay asignación de divisas y, bueno, los productores del campo tienen que comprarlo fuera a dólar libre, eso es evidente. Nosotros, ojalá pudiéramos tener una respuesta, Carlos. Son cosas que tampoco se manejan de forma pública o cotidianamente, porque la gente está pendiente nada más del precio. Y si nosotros no colocamos algunas vacunas de esas, algunas enfermedades de las que son zoonóticas se le pueden transmitir a los seres humanos. Y vaya que estoy actuando, tratando de ser lo más responsable posible con este tema. Por ejemplo, el caso de la brucelosis, la rosa de Bengala era el antígeno que se producía aquí en Venezuela, que lo producían en laboratorios acá, y que lamentablemente ahora, por cuestiones de infraestructura, se autorizó a una empresa, la INSAI la autorizó, y que gracias a Dios esa empresa está trayendo ese antígeno, y por lo menos hay alguna posibilidad de nosotros poder ver quiénes pueden ponerlo y quiénes no, pero los que no lo pongan, las personas corren el riesgo de transmitirse esta enfermedad y causarle ceguera permanente, quedan ciegos de por vida. O sea, estos son temas tan complejos que uno viene, Carlos, con cierta desesperación ya a tratar de plantearle al país
que si nosotros no tomamos unas medidas realmente urgentes, nosotros simplemente nos vamos a ver rebasados por este problema. Ojalá la sensatez, la sindéresis, tocara a quienes les toca ejercer, tocara a quienes deben ejercer los derechos, los ejercicios de la política pública en materia agroalimentaria, y entendieran que además de grandes ejercicios macroeconómicos que necesitan mucho coraje y valentía, tienen cuanto antes que aplicar medidas de ayuda humanitaria, porque hay más de 5 niños que mueren semanalmente por el tema de la nutrición. Ojalá podamos nosotros tratar de darle respuesta a todas estas inquietudes que ustedes tienen. Ahora, como lo medular viene centrándose, bueno, es lo cotidiano en el tema de los precios, sí, en el tema de las conversaciones con el gobierno, en el tema de cuánto cuesta el kilo de carne, ¿cuál es la realidad de todo esto, Carlos? La realidad es que después de varias reuniones en el Ministerio de Agricultura, en una quinta reunión, luego de 2 meses, nosotros veníamos visualizando que este tema se iba a poner lo complejo que está hoy. Hemos llevado a un acuerdo donde la carne debería de costar 41.000 bolívares. Incluso el superintendente, aunque no lo ha dicho ¿qué tipo de carne? De manera expresa, los cortes parrilleros habían quedado liberados. Que es la punta, el solomo y el lomito. El otro corte costaba 41.000 bolívares, ¿verdad? Y acuérdate que nosotros no vendemos carne, nosotros criamos ganado en pie, toros y vacas, esa es nuestra labor. Y lo venden. Y a partir de allí hay alguien que llega a nuestros corrales, nos ofrece a crédito en un 90% de las veces, porque ellos no tienen tampoco el flujo de capital para comprarlo. Eso va a un centro de beneficio. En el centro de beneficio el animal se le quita la cabeza, las vísceras, las patas, la cola, la piel, se quedan las canales, que es donde Rocky peleaba, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí es la canal que se enfría por 48 horas, pasa luego a otro camión que lo transporta hacia un frigorífico y ahí lo despostan. De los 400 kilos de carne, 480 kilos de carne que habían en pie de un toro, que eran 140, 150 kilos de una res para vender carne. Esa es la carne. Ahora, nosotros somos un eslabón de la cadena. Hemos tratado de actuar con toda la responsabilidad que amerita esta situación. Los otros actores de la cadena tienen necesidades y sí, porque los comerciantes argumentan, bueno, es que yo no puedo vender sino 79.000 porque el proveedor me lo vende a mí a un precio determinado y yo tengo que obtener algún tipo de beneficio o utilidad. Nosotros en esa reunión estábamos todos los representantes allí, quedamos claros en que teníamos que vender el kilo de vaca a 13.000, los toros a 14.000. Por esta vía le pido a nuestra gente que siga apoyando, tratando de arrimar lo más posible. Lo peor que le puede pasar hoy a Venezuela es que se quede desabastecida de carne, pero para eso hace falta que el señor que nos compra la carne pueda irnos a hacer la oferta, que se lleve nuestro ganado al matadero, porque nosotros no tenemos toda la infraestructura que se necesita para que a partir de que nosotros pasamos 1.500 días para criar un toro o un potrero, pueda llegar 1 kilo de carne a tu plato. Esa infraestructura no cuenta en los ganaderos. Nosotros somos un eslabón, eso sí, que le da la cara a Venezuela y que se la va a seguir dando con la responsabilidad que este momento amerita. Carlos, muchas gracias por toda esta información que es importante, ¿no? A ver si hay alguna solución, ¿no? Y ahora que viene el mes de diciembre, donde también el consumo es notable y significativo. Es importante que sepan, Carlos, que nosotros estamos en capacidad de darle respuesta al consumo, que hoy lamentablemente es muy bajo, pero que Venezuela necesita. Para eso, los ganaderos y FEDENAGA está listo para hacerle frente y ustedes no tendrían por qué estar sin carne en sus casas. Muy bien. Gracias a Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA. Vamos a una pausa, amigos. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.